qué? Por una oficina externa que está ligada al Departamento del Tesoro. Es impresionante establecer, o es importante establecer particularmente, qué efectos pudiera tener una empresa al ser incluida en la lista Clinton. Hay antecedentes recientes, adicionales a lo del grupo WISA, por ejemplo. En Honduras, hace unos años atrás, se incluyó un grupo similar, no en tamaño, pero sí en características. Y 3 meses después, el grupo estaba en quiebra. Apenas Panamá recibió la noticia, en una discusión dentro del seno del Consejo Nacional de la Empresa Privada, le dijimos a los miembros de la Junta Directiva, tenemos un problema significativo. El solo hecho de haber incluido el grupo WISA implica que vamos a generar una situación de inestabilidad, pérdida de empleos y el golpe a uno de los grupos económicos más importantes del país. No nos equivocamos. Así ha sido y por suerte existen personas líderes dentro de algunas de las empresas del grupo, particularmente, y por suerte miembro del panel del día de hoy, don Eduardo Quiroz, que ha defendido a capa y espada un tema fundamental, la libertad de expresión, en el cual todos los panameños y panameñas o todos los ciudadanos que estamos aquí defenderemos hasta el final. Pero no todos han tenido esa suerte. Ya se habla de cambios accionarios, se habla de presiones sistémicas, se habla de interpretaciones, pero a la fecha no existe un documento o alguna acusación formal o un proceso ejecutado que esté detrás de aquellas listas publicadas en marzo del 2016. En mayo, perdón, del 2016. Es importante entonces para todos entender un poco, la situación no está fácil. Consideran algunos panameños que tenemos una crisis institucional que se deriva de los distintos frentes en los que hoy en día estamos desenvolviéndonos. Entonces preguntémonos, si hoy en día ante una crisis institucional que está a la puerta de muchas de las actividades, le agregamos sistemas adicionales a los de la lista Clinton, es mucho más difícil el ejercicio empresarial. Todos escuchamos a diario en los distintos medios de comunicación que hay problemas de educación, hay problemas de salud, hay problemas de seguridad, hay problemas de la seguridad alimentaria, que por suerte son los temas que están tratando los miércoles de discusión. Pero ante estas situaciones normales de un país, tenemos que agregarle factores exógenos a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces nos preguntamos como panameños y miembros del sector privado, ¿qué será? ¿Hay una estrategia externa en contra de los intereses de la República? ¿Hay una estrategia muy específica para atacar los principales motores de nuestra economía? ¿Hay una estrategia muy particular de nuestros amigos, para no llamarlos de lo contrario, que están en contra del desarrollo económico que ha tenido el país? Y la verdad es que cuando uno cita los ejemplos pareciese ser así. El Centro Bancario Nacional ha sido atacado sistemáticamente. Las famosas listas grises, ni hablar. Nuestro sistema bancario en específico o en su efecto, el tema de las acciones al portador y demás, es otro elemento fundamental. Entonces estamos ante una oleada sistemática en contra del principio fundamental más importante que caracteriza el ejercicio empresarial, es la libertad de hacer empresa. Todos los días se debate las partes, que si el capital, que si el empleo, que si la parte de los trabajadores, que si la parte empresarial, pero en el fondo, independientemente de nuestras discusiones naturales, estamos aquí para hacer empresa, estamos aquí para poder desarrollar. Y hay un elemento fundamental, se nos cuestiona la equidad, pero les pregunto, ¿pudiese haber distribución de la riqueza sin que se genere la riqueza? Sería muy difícil establecerlo. A nivel de repercusiones, la lista Clinton, en definitiva, es un sistema en paralelo a los procesos judiciales convencionales que puedan operar sobre la base de presunciones y no necesariamente sobre evidencias y pruebas reales. Esto denota la superposición de un esquema no procesal supranacional sobre las bases jurídicas del sistema judicial nacional. Un grupo económico ha sido atacado frontalmente sin ni siquiera ser evaluado por el sistema jurídico nacional. Ese es el esquema supranacional al que nosotros tenemos que enfrentarnos. Igualmente denota la incapacidad o la insuficiencia de un sistema judicial extraterritorial que a su vez impacta una estructura jurídica nacional. Esto crea incertidumbre y desasosiego en las inversiones nacionales al no tener la seguridad de contar con el debido proceso
ante la eventualidad de una posible sospecha. En otras palabras, se viola el debido proceso. ¿Cómo podría defender el sector privado o un conglomerado empresarial específico ante la eventualidad de ser incluido por sospecha en una lista de matriz inquisitivo, limitada por completo? No hay manera de defenderse, al menos que lo haga extraterritorialmente. ¿Qué garantías puede ofrecer el sistema nacional jurídico al tejido empresarial nacional frente a una imputación extraterritorial en base a sospechas que se supone a los esquemas de justicia no nacionales? No tenemos un mecanismo de defensa. Sin lugar a duda, esto nos lleva a la necesidad de repensar sobre el calibre de nuestras estructuras nacionales vigentes en materia de seguridad jurídica, el ejercicio empresarial y, sobre todo, la protección del libre ejercicio empresarial. Y no es solo defender a las empresas, es defender sus trabajadores, es defender sus productos, es defender su marca, es defender sus empleados y, por supuesto, toda la relación que existe dentro del ejercicio empresarial. Sin lugar a dudas, esto nos lleva a la necesidad de establecer otros mecanismos de defensa ante la situación que estamos enfrentando. El sector privado podrá sentirse desprotegido del amparo judicial nacional, lo cual crea un ambiente de incertidumbre. Ser contribuyente y cumplidor de las normas nacionales e internacionales no necesariamente es un blindaje ante una eventual incursión o inclusión por presunción de participación en la lista Clinton. En este sentido, una nueva preocupación se añade al sector privado. Ya no es solo la competencia, las leyes, los impuestos, las protestas en alguna medida de seguridad y demás, sino también la defensa natural que tendremos que hacer a futuro sobre una lista potencial. ¿Cómo no ser nominado a la lista Clinton? Es la gran pregunta. Si ya cumplí con mis normas internas, cumplimos con los impuestos y cumplimos con las regulaciones. Ahora, hay repercusiones a nivel reputacional, probablemente el principio del final. Solamente el ser incluido genera diversas dudas, tanto entre nuestros homólogos empresariados o en su efecto ante las autoridades jurídicas del país. La lista Clinton, al basarse en presunción, lanza una condena pública que afecta a la moral y la reputación de empresas y, por supuesto, de personas, que aunque logren la exclusión, sus nombres quedan una especie de mancha en la hoja de vida corporativa o personal, limitando la reinserción al tejido empresarial. Hagan preguntas sencillas. ¿Cómo va a ser el Grupo WISA a futuro para seguir adelante? Repercusiones económicas, por supuesto, a nivel empresarial, y no quisiera que se interprete que estamos defendiendo una empresa en particular, porque tenemos un caso reciente, un caso verídico. Por ejemplo, el caso del Grupo WISA. Anulación de más de $600 millones de venta anuales, más o menos arriba de 5.000 empleos, más de 1.500 millones en activos del conglomerado. ¿De qué manera enfrentamos eso? Y esos son los empleos directos. Cuando hablamos de los indirectos, de los inducidos y todos los negocios relacionados en el sistema bancario. ¿Qué justificación tiene un colaborador de alguna de estas empresas para que se le niegue un crédito hipotecario en los últimos 12 meses? Absolutamente ninguna. Pero a su vez existen otro tipo de repercusiones en la cadena de suministro y proveedores. Tipo de proveedores afectados: los servicios aduaneros, la logística, el transporte, los envíos aéreos, terrestres, marítimos, la reducción del 90% de las compras del grupo económico y, por supuesto, la suspensión de sus principales 10 proveedores. No hay manera que una empresa subsista sin sus 10 principales proveedores. Adicional a esto, las deudas bancarias. El sistema bancario se ve afectado también. Sin embargo, nos queda todavía un sistema subsectorial que tenemos que defender. El comercio, construcción, inmuebles y financieros fueron sectores afectados por la inclusión de la lista, en la lista Clinton de este grupo económico. La afectación estimada de un 3.6% del movimiento comercial de la zona libre, una sola empresa. Afectación del 17% del empleo generado en zona libre de Colón, un sector de la economía que viene por 6º año consecutivo con reducción sistemática en sus ventas, enfrentando un alto nivel de competencia por otros factores exógenos a su realidad de la actividad económica.
En conclusión, y para no extendernos, quisiéramos resaltar algunos elementos adicionales. Entendemos que la lista Clinton nace con el fin de mitigar el lavado de los activos y, por supuesto, aplaudimos esta acción. Lo que no aplaudimos es que no se utilicen los canales judiciales y el debido proceso para imputar a una persona o un grupo empresarial de manera establecida, tanto en la jurisprudencia nacional como la extraterritorial. Un sistema en paralelo al proceso judicial tradicional, sobre todo por un esquema foráneo. Va en detrimento del clima de negocios de cualquier país, y particularmente el nuestro. Afortunadamente, los informes preliminares del MEF corresponden al cierre del 2016, arrojan cifras relativamente favorables. Sin embargo, afectamos el clima de negocios. La inversión extranjera que estaba por venir o que se encuentra en el país inmediatamente empieza a evaluar una nueva variable. Ubicarme en Panamá significa el potencial de ser incluido en una lista Clinton, sin necesariamente estar vinculado a alguna de las actividades. Y recordemos todos, desde hace 15 años el país tomó la enorme decisión y favorable decisión de considerar que la inversión extranjera iba a ser un pilar de nuestra economía. Y así ha sido. De hecho, hemos representado la inversión extranjera más importante en la región desde hace varios años. Sin embargo, no por ello se ha de asumir una postura complaciente por parte del sector privado, sino por el contrario debemos redoblar esfuerzos porque se apliquen mecanismos legales probados para combatir el lavado de activos y sobre todo que se cumpla el debido proceso. La ocasión es propicia para que en el país se implementen de manera intersectorial las auditorías antilavado por terceras partes y con ello no solo robustecer las buenas prácticas del buen ejercicio empresarial, sino evidenciar la ética y la transparencia del empresariado panameño. Nosotros debemos legislar para los buenos, no para los efectos malos. No es justo la consideración de que todo el empresariado nacional esté involucrado en este tipo de actividades. Vamos a sostener sistemáticamente las defensas necesarias para que la libertad empresarial en Panamá siga siendo un denominador común para el ejercicio de la misma. Y por supuesto quisiéramos invitar a la reflexión oportuna para que dentro de los pasos a seguir exista seguir blindando o defender el debido proceso, el libre ejercicio empresarial y ante todo la libertad de expresión. Para muchos probablemente ha sido sorpresa la situación de dos importantes medios de comunicación, pero más importante ha sido la defensa de estos dos medios de comunicación, porque afortunadamente existen y nos ha creado balance en la opinión pública. Todos sabemos cómo están los medios de comunicación hoy en día. Si perdemos el balance, estamos atentando contra uno de los principios básicos de la libertad de expresión, y es la oportunidad de seguir expresando las ideas exactamente como son. No pretendemos que se oculte información, pretendemos que sea objetiva, y creo, sin temor a equivocarme, que La Estrella, particularmente, ha logrado un balance significativo en los últimos años en materia del balance y la objetividad. Ojalá todos podamos unirnos a defender y blindar y particularmente ir en contra de una lista inquisitiva que lo único que ha hecho es atentar contra el empresariado panameño. Muchas gracias.